La realidad está rota, lo que nos ocultan. Algo no encaja. Lo sientes, aunque no puedas explicarlo. Es esa sensación extraña que te sacude en mitad de la noche, como si una grieta invisible se abriera en el tejido de la realidad. Es la incómoda certeza de que algo está fuera de lugar. Pero nadie lo dice. Nadie lo admite. Porque aceptar la verdad significaría enfrentar lo impensable. La realidad está rota. Y nos han obligado a ignorarlo. Nos han enseñado a confiar en lo que vemos, en lo que tocamos, en lo que la lógica dicta. Pero ¿qué pasa cuando la lógica se rompe? ¿Qué pasa cuando miras el reloj y el mismo minuto se repite 2 veces? Cuando recuerdas algo que jamás ocurrió. Cuando una calle por la que has caminado toda tu vida de pronto no existe. No son errores. No son simples fallos de tu mente. Son fisuras en la ilusión que llamamos mundo. Y lo peor es que hay quienes lo saben, pero no quieren que tú lo descubras. Porque la realidad no es un derecho, es una prisión. Una cárcel cuidadosamente diseñada para que nunca te hagas la pregunta equivocada. Para que nunca notes las sombras moviéndose en lugares donde no deberían estar. Para que nunca, jamás, intentes salir. Pero hay quienes han visto la verdad. Gente que desapareció después de preguntar demasiado. Lugares donde el tiempo no fluye como debería. Pequeñas señales que, si prestas atención, te demostrarán que la vida que crees real no lo es. Si sigues escuchando, si sigues mirando, tarde o temprano lo notarás. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo veas, ya no habrá vuelta atrás. ¿Estás seguro de querer saberlo? ¿O prefieres seguir durmiendo? Historia 1. El hombre que recordaba un futuro que no ocurrió. Daniel despertó una mañana con un recuerdo que no debía existir. No era un sueño. No era una alucinación. Lo recordaba con la misma nitidez con la que recordaba su infancia, su primer beso, el sonido de la risa de su madre. Pero había un problema. Ese recuerdo provenía de un día que aún no había sucedido. No le dio importancia hasta que ocurrió. Cada detalle, cada palabra, cada gesto, todo se desarrolló exactamente como lo recordaba. Y entonces, una nueva visión llegó. Algo peor. Un accidente. Un grito ahogado. Un rostro cubierto de sangre. No podía quedarse de brazos cruzados. Sabía lo que debía hacer. Pero al intervenir, algo cambió. Salvó a la persona que vio morir en su memoria, solo para que alguien más tomara su lugar. El destino no se alteró. Solo cambió de víctima. Como si la realidad no estuviera diseñada para ser modificada, solo para cumplirse. Al principio, intentó verlo como una maldición, pero luego lo entendió. Él no estaba viendo el futuro, él estaba recordándolo, como si ya lo hubiera vivido, como si estuviera atrapado en un bucle, condenado a repetir cada instante, cada elección, sin poder salir jamás. Desesperado, buscó ayuda. Psicólogos, científicos, cualquiera que pudiera darle una explicación. Pero cada pregunta que hacía solo lo hundía más, porque nadie lo recordaba. No solo sus visiones, sino su propia existencia. Su nombre no estaba en los registros. Sus fotos habían desaparecido. Sus amigos ya no lo reconocían, como si el universo lo estuviera borrando. Y entonces, la última pieza del rompecabezas cayó en su lugar. No era que él recordara el futuro, era que el futuro ya no lo recordaba a él. Como si nunca hubiera estado ahí. Como si cada vez que intentaba cambiar algo, el mundo mismo lo estuviera rechazando, expulsándolo de la historia, eliminándolo. Esa noche, Daniel miró su reflejo en el espejo. Por primera vez, su rostro se veía borroso, incompleto, como si estuviera desvaneciéndose, como si, en cualquier momento, la realidad lo olvidara por completo. Su último pensamiento antes de desaparecer
fue aterrador en su simpleza. Tal vez él nunca existió. Historia 2. El pueblo que no dejaba ir a nadie. Samuel conducía de noche, solo una carretera infinita y su reflejo cansado en el retrovisor. La radio chisporroteaba estática. El GPS dejó de funcionar hace kilómetros. Luego, una señal apareció de la nada. Bienvenido a El Encierro. Nunca había escuchado de ese pueblo, pero estaba cansado. Solo sería una parada rápida. Las calles estaban demasiado limpias, las casas demasiado perfectas. Todo era artificial, como si alguien hubiese intentado imitar un pueblo real y hubiese fallado en los detalles. Gente caminaba por las aceras, todos sonrientes, demasiado sonrientes. Los saludaban con una familiaridad que le erizaba la piel. No les respondió. Solo necesitaba cargar gasolina y largarse. Pero cuando intentó salir, la carretera lo devolvió al mismo punto. Dio la vuelta, intentó otro camino. Nada. Siempre terminaba en el centro del pueblo. Cada vez que volvía, las miradas de los habitantes se volvían más intensas, como si estuvieran esperando algo, como si supieran algo que él no. Preguntó por direcciones. Una anciana con ojos vidriosos le dijo con calma: «Aquí nadie se va, Samuel». Nunca le había dicho su nombre. El pánico se instaló en su pecho. Buscó ayuda. Encontró a otros visitantes. Gente que tampoco recordaba cómo había llegado. Un hombre llevaba años atrapado, pero su rostro no mostraba señales de envejecimiento. Una mujer lloraba frente a un calendario. Todos los días eran el mismo. Nada cambiaba. Nadie moría. Nadie nacía. Las respuestas llegaron en la noche. Cuando miró el reloj del ayuntamiento, un viejo mecanismo de agujas doradas, siempre marcaba las 11:59, pero nunca pasaba a la medianoche. Era como si el tiempo estuviera congelado, como si ese lugar existiera en un pliegue del universo donde el pasado y el futuro no importaban. Alguien le susurró la única verdad que necesitaba saber. No estamos vivos, pero tampoco estamos muertos. Un escalofrío recorrió su espalda. Miró sus manos. Siempre habían temblado así. Corrió hasta la entrada del pueblo, dispuesto a intentar una última vez escapar. Pero entonces vio algo que lo detuvo en seco. Su propio cadáver yacía en la carretera. Rostro pálido, ojos abiertos, congelados en un grito mudo. En la distancia, la gente del pueblo lo observaba, esperando. No había escapatoria. Siempre había pertenecido a ese lugar, solo que aún no lo sabía. Historia 3. El lugar donde el tiempo se derrite. Alicia siempre sintió que algo no encajaba en su vida, pero nunca pudo explicarlo. Hasta que empezó a notar los huecos. Segundos que desaparecían sin explicación. Miraba el reloj, pestañeaba, y de pronto, el minutero había retrocedido. O avanzaba demasiado, como si el tiempo estuviera resbalando entre sus dedos. Al principio creyó que eran distracciones, errores de su mente. Pero entonces lo vio con sus propios ojos. Caminaba por la calle cuando, de repente, todo se distorsionó. Las luces parpadearon, los autos se congelaron en su lugar. El aire se volvió pesado, como si la realidad misma se derritiera. Y cuando todo volvió a la normalidad, las personas seguían caminando, como si nada hubiera pasado. Nadie lo notaba, solo ella. Probó con fotos, videos, cualquier prueba, pero las imágenes siempre salían borrosas, deformadas. El tiempo se derretía y se tragaba su evidencia. Nadie le creyó. «Es tu imaginación», decían. «Solo estás cansada». Pero entonces encontró a otros, personas como ella, que veían los minutos caerse en parches invisibles del mundo. Le contaron la verdad. El tiempo no es una línea, no es continuo. Hay fragmentos descartados, trozos de realidad que no deberían existir. Y en esos momentos, cuando todo se deforma, hay algo más que observa.
algo que no debería estar allí. Un ente que solo se percibe en los reflejos, en los bordes de la visión. Un testigo de los segundos que el mundo desecha. Una noche, Alicia vio su propio reflejo en la ventana y supo que era su última oportunidad de escapar, porque su imagen no la imitó. La observó con unos ojos vacíos, distorsionados, como si la otra versión de sí misma entendiera algo que ella aún no. Luego, sintió cómo su cuerpo se deslizaba, como si se estuviera derritiendo junto con el tiempo. Despertó en un mundo donde todo estaba suspendido en un instante eterno, un limbo de minutos descartados. Gente atrapada en una existencia que nadie recordaría. ¿Cuántas veces había sucedido esto antes? ¿Cuántos habían caído en este abismo sin nombre? Alicia intentó gritar, pero no había sonido. Intentó correr, pero sus pies no tocaban el suelo. Solo entonces comprendió la peor verdad de todas. No era que el tiempo se estuviera derritiendo. Era ella quien ya no pertenecía a él. Reflexión final. Tal vez pienses que estas historias son solo ficción, que son simples relatos para perturbarte por un momento y luego dejarlos atrás. Pero dime, ¿nunca has sentido algo parecido? ¿Nunca has notado los errores en la realidad? Un rostro que te parece familiar, pero que no recuerdas haber visto jamás. Un objeto que aparece en un lugar donde juras que nunca lo dejaste. Un momento en el que el tiempo parece haberse saltado un latido. Nos han enseñado a ignorarlo, a asumir que nuestra mente nos juega trucos, que los vacíos en la memoria son normales, que los lapsos inexplicables no son más que distracciones. Pero, ¿y si no lo fueran? ¿Y si la realidad estuviera fragmentada y nadie quisiera que lo supieras? ¿Y si algunos de nosotros, sin quererlo, hemos visto lo que se esconde en esas grietas? Gente que desaparece sin dejar rastro. Lugares que no existen en los mapas. Instantes que se repiten, pero que solo unos pocos pueden notar. Nos han dicho que vivimos en un mundo lógico, estable, real. Pero si todo esto fuera cierto, ¿por qué hay tantas preguntas sin respuesta? ¿Por qué cada tanto sentimos que el mundo entero está a punto de desenmascararse, aunque sea por una fracción de segundo? Tal vez estés a salvo. Tal vez nunca veas las fallas en la estructura. O tal vez, después de escuchar esto, ya no puedas dejar de notarlas. Porque una vez que las ves, no puedes dejar de verlas. Y una vez que te das cuenta, la realidad también te nota a ti. Así que dime, ahora que lo sabes, ¿sigues creyendo que el mundo es real? Si alguna vez has sentido que algo no encaja, si has tenido un déjà vu demasiado exacto, un momento que se repitió sin sentido, o un recuerdo que nadie más comparte, no estás solo. Hay más de nosotros. Personas que ven más allá de la ilusión. Comparte este video, difunde el mensaje. Porque si seguimos en silencio, si seguimos ignorando las señales, un día podríamos desaparecer como aquellos que preguntaron demasiado. O peor aún, podríamos despertar y descubrir que la realidad que creíamos conocer nunca existió. La pregunta no es si la realidad está rota. La pregunta es, ¿te atreves a mirar entre las grietas? Hasta pronto.